Ya. ¿Me escuchas? Buenas noches, sí, fuerte y Buenas, claro. buenas noches. Mira, buenas noches. Mi nombre es Caroline, soy de la carrera de marketing del tercer ciclo. En esta oportunidad te voy a hacer unas cuantas preguntas sobre la empresa Mi Pharma, Ujú. que es para un curso, ¿no? Que nos han pedido, una empresa. Y como tú has trabajado y tienes experiencia, en Mi Pharma, quería saber. Eh, ¿Cuál era tu puesto en Mi Pharma y cuánto tiempo trabajaste ahí? Ya, yo hice ahí una línea de carrera en mi farma. Empecé como dermoconsultora y luego ascendí a supervisora del IMAES. Trabajé aproximadamente 8 años en la empresa. Me retiré por motivos personales, donde empecé una vida de maternidad y entonces me dediqué al cuidado de mi hijita. Ya. ¿Cómo describirías el clima laboral y el trato de tus jefes? Hasta el 2025, un ambiente regular, pero luego cuando entró la nueva jefatura se vino todo para abajo. Había demasiado control, que no está mal, pero era como pasar a distintos campos. Era el hostigamiento excesivo que nos hacía referente a las visitas de locales. Se ponía a contar las fotos de los locales que visitamos, si realmente visitamos los 10 locales que ella quería, o si es que nos faltaba uno o dos locales. O sea, faltando minutos para nuestro horario de salida, llamaba y decía, chicas, te están faltando dos locales. Te están faltando dos locales. Entonces ya no se trabajaba como discernidamente. Ella pensaría que nosotros hacíamos visitas de médicos, pero cuando entramos a una botica, tenemos que verificar todo, ya sea en presentación, alineamiento, tenemos que ver las ventas, el tablero POSU, el crecimiento versus el año anterior, ver que todo, la mercadería esté con sus arriendos, con tiquetera, con precios promocionales, que todo esté limpio, que esté ordenado, el cuaderno de ventas de la chica. Era un sinfín de cosas que teníamos que revisar y no las visitas médicas de repente como proponía hacerlos ella. Entonces, a raíz de que entró la nueva jefatura, el clima laboral ya se vino para abajo, pues no. Además, porque ya las chicas empezaron como que, bueno, las dermoconsultoras sobre todo, pasaban ya los procedimientos. Ya no era que venían directamente a hablarlo con nosotras, sino se saltaban el procedimiento y se iban de frente con jefatura. Los permisos ya no lo coordinaban con una supervisora, sino lo coordinaban con una jefatura. Iban allá a solicitar las vacaciones, iban allá a pedir los permisos, pues, ¿no? Y ella prácticamente, todas las supervisoras, ella éramos como sus secretarias de ellas. Bueno, que hasta ahorita lo sigue manteniendo ahí con ella, pues, ¿no? Pero yo ya no pertenezco a ese círculo. Ya, muy bien, gracias. ¿Sentías que la empresa se preocupaba por el trabajador o había demasiada presión? No, había demasiada presión tanto en ventas, tanto en crecimiento, había demasiada presión por todas partes. O sea, mientras que a las dermoconsultoras les permitían muchas cosas, a las supervisoras nos presionaban demasiado. O sea, ellos querían quedar como los buenos ante las dermoconsultoras y nosotros éramos las malas de la película. Querían que nosotros corrijamos, pero ellos querían quedar bien. Ejemplo, para fiestas patrias pedían vacaciones, obviamente no se les puedo dar porque la mayoría de ahí cobra su gratificación y es donde tenemos el mayor volumen de ventas o en las campañas del Día de la Madre. Entonces, otorgarle unas vacaciones de 15 días cuando choca con esas fechas, entonces era que mi venta se venga para abajo y más aún si son un local oro. Entonces, de mi parte había como que uno, podemos negociarlo de repente para después de la quincena del Día de la Madre, pero algunas se presionaban, ok, no voy a hablarlo contigo, lo voy a hablar con jefatura. O sea, se saltaban los procedimientos y entonces la otra parte sí lo aprobaba y nosotros quedábamos mal. Claro, muy mal por esa parte, ¿no? Eh, Cuando había problemas con clientes o mucha atención, ¿los jefes te respaldaban? En mi caso, bueno,
Cuando trabajaba como dermoconsultora, porque cuando trabajaba en campo no tenía como que una atención al cliente. Yo era trabajo de visitar los locales nada más. Pero cuando trabajaba como dermoconsultora, sí, el doctor que trabajó conmigo, sí, atendía. Salía a atender, sacaba los medicamentos, corría por transferencias. Ujú. O aperturar una nueva caja para que atienda el QF2 y los dos se ponían a atender. Más que nada, eso se vio cuando fue la época de la pandemia, donde, bueno, un día salían los hombres, otro día salían las mujeres y se armaban una innumerable sinfín de cola, entonces ahí el doctor salía a atender. Ujú. Mm, entiendo. Dice, la siguiente pregunta sería, ¿consideras que el sueldo era justo para el trabajo que hacías? No, tanto para supervisoras y para dermoconsultoras, no, porque trabajan con un sueldo muy debajo por el sueldo del mercado. Es decir, si el sueldo ahorita es de 1.050, las dermoconsultoras solamente ganan 760. 760 soles. Ahí Y, a eso le suman sus 188 que es bono performance y 56 o 54 soles de movilidad. Pero claro, cuando tú haces tu rango de vacaciones o cuando sacas el tema del porcentaje de tu gratificación de utilidades, no se agarran de el monto final que suma todo eso, que son 1.000 soles, sino se agarran de los 760. Entonces, al hacer el recálculo, de la gratificación y de las utilidades sale un monto menor y no sale el que debería ser, que es como un sueldo básico que se considera ahora decretado por el Congreso, pues, ¿no? Igual el de las supervisoras también es lo mismo. y trabajaba 8 horas todavía, creo, ¿no? O más. De por sí están 9 horas en la botica, 8 y 1 hora de refrigerio. Mm, ah, gano más entonces, ya. Y paradas, ¿no? Y paradas. Ya. Eh, ¿Cómo funcionaban las comisiones y qué tan difícil era llegar a la meta? Ya, acá hay dos diferencias. Como somos una sola franquicia que es Intercore, bueno, era una sola franquicia que es Intercore, era Mi Farma, Inca Farma. En Inca Farma se paga 150 soles por el cierre del 100% de cada laboratorio. ¿Ya? Digamos que trabajan con 7 laboratorios, entonces 7 laboratorios por 150 sacan un buen monto ahí. En cambio, en Mi Farma era totalmente distinto. Te pagaban solamente por porcentaje, es decir, del 1% y del 0,5%. No es muy bajo. ¿No es muy bajo? Demasiado bajo. Mm. Había una gran diferencia, pues, ¿no? Eso sí, ahí en Cafarma podían sacar de repente hasta 2.000, 3.000 soles de comisión, pero en cambio en mi farma no se veía eso, podía sacar hasta 500, 600, dependiendo. Yo sé Había mucha diferencia. que yo sepa, es, o sea, Inca Pharma es una botica como que, ¿quién dice? Como para el pueblo, algo así, ¿no? O sea, Ujú. para gente, de nivel socioeconómico, creo que C, ¿no? Claro, Si no me equivoco. Y mi farma es para un nivel clientes premium, socioeconómico ujú, más B, alto. ¿no? Ajá, Ajá, más alto. Y entonces, o sea, las comisiones que te dan son demasiado bajas entonces. ujú. Ya. ¿Cumplían puntualmente con sus pagos y beneficios de ley? Sí, en esa parte sí, sí pagaban puntual. Los pagos sí eran todos los 25 y todos los beneficios también. Ujú. O sea, pagaban todo dentro del rango de fecha, no había. Ujú. Aunque a veces había unos malos recálculos en el tema de las asistencias a los feriados, no lo pagaban, Mm, y a veces algunas chicas reclamaban, pero para hacer el reintegro de ese monto del feriado que no te abonaron, era por gusto, no había ningún un reingreso o algo. Ya tendrías que dejar ahí nomás su dinero, pues, ¿no? Pero a veces, como dice, para buscar, como dice, la solución y no tener la incomodidad en los trabajadores, pues yo lo que hacía internamente era negociarlo con ellas. Y como era un feriado, que uno obviamente quería estar con su familia, entonces lo negociaba internamente y le decían, pídeme un día libre, el día que tú quieras, y yo te lo doy.
Me pedían un sábado y ok, lo manejamos un sábado, tómate el día. Y tomaba, pues, ¿no? Ya creo que se iba a trabajar hasta el viernes nomás, entonces sábado y domingo se iba de largo, pues, ¿no? Porque normalmente sus descansos eran los domingos. Claro. Ujú. Está bien. Pero no te decían nada si tú dabas ese, ¿cómo se llama? Ese día libre, No, tu no, por jefe. eso es que lo manejaba internamente, o sea, porque las cosas quedaban entre las dos nada más. Ay, Entre las dos y el químico, ajá. Se le informaba, pues, ¿no? De la incomodidad que tenía la dermoconsultora, que no le habían abonado el dinero que corresponde a su feriado, que es un pago triple. Y bueno, la dermo ya tenía como 2, 3 meses esperando que no le recién el reintegro, entonces negociaba con ella y con la química le decía, la dermo quiere tal día libre, entonces se lo voy a otorgar para evitar inconvenientes, porque no es justo, pues tampoco. claro, pero ya al menos, más o menos que compensa, ¿no? Dame Claro, Juan. un minutito, espérate. Ya, ahora sí. Listo. ¿Cómo manejaban los horarios y turnos? ¿Se respetaban tus días libres? Ah, sí, claro, sí se respetaba. Sí, los horarios y todo eso se respetaban. Bueno, aunque como te digo, cuando cambió el nuevo ingreso de la nueva jefatura, sí ya cambió nuestro horario. Sí teníamos que trabajar nuestras 8 horas, por así decirlo, en campo. Con ella sí trabajábamos desde las 11 de la mañana hasta las 8 de la noche. Pero desde que amanece o el sol está arriba, si alguien te manda un correo a las 5, 4 de la mañana o 6, tú tienes que responder. Porque eres un personal de confianza y tienes que responder. Pero no estás en Porque horario laboral. pero porque la empresa te brinda un teléfono, no tienes que apagarlo, tienes que responder. Porque es tu evento, porque es tu activación y tienes que estar pendiente de eso. No te lo cuentan como horario de trabajo, porque tú eres un personal de confianza y tienes que atender ese teléfono. Así la dermo te llame 3 de la mañana, tú tienes que contestarle. Mm. Así es. Ya. En cambio, la jefatura anterior sí nos respetaba bastante el tema de, porque ella sabía, ella antes de subir al puesto de jefa fue supervisora también. Entonces ella sabía que siempre pasa que a veces la otra área que era gestión humana, operaciones, siempre escribida en un horario, a veces, ellos tienen un horario de 8 a 5, pues no, obviamente te van a mandar correos en ese trayecto horario. Entonces ella lo consideraba desde las 8 de la mañana o desde las 9 de la mañana lo consideraba ya como un horario de trabajo desde tu casa que podías responderlo. Podías conectarte desde las 9, a partir de las 11 si te quería en campo, pero trabajabas hasta las 6 de la tarde. Mm. La mía. Y ahora sí. Ya. ¿En qué estábamos? Dame un toque. Mm. Ah, ya. Te quería preguntar algo sobre la... Tú me dijiste que la antigua supervisora, o sea, subió, ¿no? O sea, para que sea jefa, subió de rango, todo eso, ¿no? Y la que Ujú, le suplió a a tu jefa ujú. anterior, ¿cómo hizo? ¿También escaló así o de frente la metieron en ese puesto? No, le crearon un puesto para ella. Mm, Porque ella era una jefa regional, una jefa que visitaba solamente boticas, nada más. mm, entiendo.
¿Te dieron una buena capacitación e inducción al entrar? De por sí fueron solo 3 días, si no me equivoco, de inducción, de los que llevé en campo y ya luego el resto como que uno lo va aprendiendo en el camino, pues, ¿no? Pero sí, para mí fue suficiente. Con con el liderazgo de mi anterior jefatura, sí, se aprendió bastante. Se aprendió a hacer muchas cosas. Ya. Ahora la última pregunta que te voy a hacer, quiero que me respondas, o sea, también por lo bueno que has pasado y también por lo malo, ¿no? O sea, Ujú, las dos partes. ujú. ¿Qué fue lo mejor y lo peor de trabajar en mi farma? ¿Lo recomendarías? No, no lo recomendaría. Uno, porque el sueldo no es acorde a los gastos de repente que generamos nosotros. Ya no es de acuerdo a lo que uno genera de repente o los gastos que no prácticamente no te serviría como para sustentar un hogar. Sería un poco difícil. Ujú. Lo bueno que me puedo rescatar de ahí fue el aprendizaje, las enseñanzas, el conocer otras áreas, de repente aprender un poco de ellos también, en conocer también lo que es el mundo del marketing, lo que es el mundo de la publicidad, todo lo que es administración, todo eso, todo lo que son costos y gastos, todo eso, sí se aprendió bastante. Bueno, al menos de mi parte lo aprendí mucho por el tema de que mi jefatura siempre nos enseñaba, decían, de repente en alguna reunión que teníamos o de repente algún documento pendiente, ella no era egoísta con su trabajo y decía, vengan acá, para que miren todos y aprendan, decía, aprendan a hacer eso, porque más adelante les puede servir. Entonces, de eso hemos aprendido bastante sobre ella, bueno, al menos yo. Lo malo es de que a veces no se nos medía, bueno, la nueva jefatura no nos medía todos con la misma vara. Siempre había como ciertas preferencias por otras personas que le hacían sí a todo y no respetaban las opiniones del resto. O sea, no nos tomaba en cuenta las personas que éramos personal más antiguo, no nos tomaba en cuenta. Mm, Ujú. bueno, ¿ese es todo? ¿No tienes nada más Sí, que decir sobre mi farma? no. Ya. Muy bien. Gracias Daniela por contarme más que nada la experiencia y todo lo que has vivido en mi farma. Muchas gracias. Gracias.